Hola chicos, buenas tardes. Por favor, me ayudan encendiendo la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Recuerden que esta es nuestra última clase. ¿Me ayudan por favor con las cámaras? Bueno, voy a iniciar tomando lista, ¿ok? Recuerden que esta es la última semana de clase. La próxima semana tienen los exámenes. No sé si tal vez ya les hicieron llegar los horarios. ¿Todavía no? ¿No? Bueno, me imagino que entre hoy y mañana ya les harán llegar, ¿ok? El examen de química tienen el día jueves, ¿ok? Para que ya tengan una idea. ¿Listo? Voy a empezar tomando lista rápidamente. Hoy estamos 26. Listo. Claudia Arias. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Josué Uquilla. A ver quiénes no están viniendo. Ya. Anabela Castro. Presente, profe. Buenas tardes. Ariel Chuya. Ana Paula Guillén. Byron Herrera. Gladys Illescas. Tiffany Japa. Mercy Jara. Ángela Banda. Presente. Ana Belén Landi. Pedro Lituma. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Marilyn Loja. No. Sí. Presente, buenas tardes. Marilyn, tengo varias faltas tuyas. ¿No te ves conectado en las últimas sesiones? Solo las dos últimas, creo, dicen. Las demás sí. Recuerden que tienen que justificar. Acuérdense que también las faltas se validan, ¿ok? Cristian, no. Evelyn Ortega. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Paucar. Emily Pérez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Kishpi. Fernanda Ramón. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nikki Sempertegui. Natalie Sosoranga. No. Leslie Suco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lady Vázquez. Presente, profe. Marlon Villalta. Marlon. Lisbeth Yupa. Listo. ¿Alguien que haya llegado mientras tomaba lista? Licenciada, buenas tardes, yo, Ariel Chuy. Buenas tardes, Ariel. ¿Alguien más? Ok, recuerden que la última clase les había dado algunas indicaciones respecto a cómo se va a evaluar, ¿ok? A ver, me dicen en el chat.
Ya, Ruth. Listo, Ruth. Ya te reviso. Listo. La última clase estuvimos trabajando un poquito sobre los compuestos orgánicos, ¿verdad? Habíamos hablado ya de alcanos, alquenos, alquinos. Vimos también ya los compuestos cíclicos. Vimos los compuestos aromáticos. Específicamente nos concentramos también bastante en el benceno. Cuando el benceno es radical, ¿qué nombre tenía? ¿Se acuerdan? Cuando el benceno era radical, ¿qué nombre tenía? ¿Quién me puede ayudar? Nadie se acuerda. Como fenil, algo así. Excelente, muchas gracias, Ángel. Fenil, correcto. Acuérdense que si es que no es la cadena principal, sino es un radical, se llamaba fenil, ¿ok? Habíamos visto algunos ejercicios y ahora sí vamos a entrar con los grupos funcionales, ¿ok? Vamos a revisar de manera general los grupos funcionales y luego les voy a dar algunos tips para la nomenclatura y sobre todo para el orden, ¿ok? Cuando hablo de orden me refiero a la prioridad. ¿Listo? Entonces, tenemos los alcanos, alquenos, alquinos, los alcoholes, los éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éster, amina y amida. ¿Ok? Estos son los principales. Lo que les diferencia a cada uno respecto al otro es la estructura general que mantienen. ¿Ok? Cuando yo menciono la R, me refiero a una cadena alifática. ¿Qué significa eso? Una cadena de carbonos. ¿Ok? Que puede tener el número que sea. Algo importante es que este radical, que es el grupo funcional de cada uno, reemplaza a un carbono. Es decir, que este enlace no va hacia un carbono, sino que va directamente hacia el grupo funcional. ¿Listo? Entonces, en el caso del alcohol, el OH, del éter, el O, aldehído, un carbono con doble enlace a un oxígeno. La acetona está entre dos y a un hidrógeno, perdón, el aldehído. La acetona es el carbono, doble enlace al oxígeno y tiene dos radicales o dos estructuras, digamos, o cadenas. Tenemos el ácido carboxílico, tenemos el éster que tiene CO y un OH, el éster que está unido a un oxígeno con un enlace simple y otro con un enlace doble, la amina que tiene el NH2 o NH y otro radical, y la amida que es que tiene nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Buenas tardes, Tiffany. Claro que sí. ¿Me dan un segundo, por favor? Listo. Continuamos. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno. Y luego, como les decía, les voy a dar algunos tips y algunos ejemplos de nomenclatura. Si bien la clase no nos va a alcanzar para hacer muchos ejercicios, sí quiero que estén muy atentos porque van a tener actividad el día de hoy con este tema. Van a tener prueba de unidad y tengan por seguro que esto entra en el examen, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los alcoholes, primero, nuestros alcoholes se representan con un radical y con un OH y su nomenclatura siempre va a tener la terminación ol, ¿ok? ¿Algún alcohol que ustedes conozcan el nombre? El etílico. Ya. Por ejemplo, el etanol, ¿ok? Si es que es etanol, ¿cuántos carbonos tendrá? 2. Perfecto. Y también debe tener en algún lado un OH, ¿sí? Ya vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo identificar? Que en mi cadena haya los OHs, ¿ok? Dependiendo del número de OHs, voy a poner el prefijo también antes de la palabrita ol. Y el resto yo voy a mantener igual que en las reglas de los alcanos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Primerito, el carbono 1 va a ser el que contenga el grupo OH más cercano al extremo, ¿sí? El resto de la cadena se numera o se localiza igual que como habíamos revisado previamente. Ahora, luego tengo que buscar si es que hay algún radical, ¿ok?
Si es que hay más de un alcohol, como les decía, se utilizan los prefijos y finalmente voy a tener siempre la palabra del alcano, o sea, la base del alcano con la terminación ol. Como les decía, si es que hay más de uno, pondremos ahí el nombre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, tengo en el 1 y en el 3 un penta, porque son 5, pentano, diol. Di porque hay 2. ¿Está claro? Ahora, si es que está como un sustituyente, ¿qué es un sustituyente? Los radicales, ¿ok? Si es que está en forma de radical, en cambio vamos a utilizar el prefijo hidroxi. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un hidroxibutanal, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Lo más común es nombrarlo como está en esta parte de acá arriba. ¿Listo? Lo que vamos a hacer nosotros es priorizar este tipo de nomenclatura. Entonces, por ejemplo, ¿qué será? ¿Cuántos cuántos carbonos tengo? 1, Propanol. 3. 3. Recuerden que aquí no hay un carbono cuarto, ¿no es cierto? Son 3, 1, 2 y 3. Este ya es el sustituyente o es la molécula sustituyente, ¿no es cierto? Es la que está en lugar de un carbono. Por eso se le llama sustituyente. ¿Está claro? Entonces, muy bien. ¿Quién me decía? ¿Cómo se llamaría? Propanol. Propanol. Excelente. ¿Este cómo se llamaría? Etanol. A ver, tengo un carbono aquí. Tengo un carbono acá. Ojo, aquí no tengo carbono, pero aquí abajo sí tengo. Y acá tengo otro. En el 2, Pentanol. 2 propanol. 2 propanol. Sí, tengo 1, 2 y 3. 2 propanol. En este caso de aquí, en cambio, tendría 1, 2, 3, 4 y 5. En el 2 tengo un OH. En el 4 tengo un CH3. Entonces, ¿cómo se llamaría? 4 metil, ¿no es cierto? 2, ¿qué sería? Butanol. Penta, Pentanol. 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 ¿Sí? ¿Está claro esto? Ok. Voy a ir pasando un poco rápido, como les decía, porque lo que quiero llegar yo es justamente... chicos, creo que alguien está con el micrófono encendido. Sí, gracias. Creo que quiero llegar más bien al orden correcto para el momento de priorizar, porque nosotros tenemos que buscar cuáles van a ir primero y cuáles no, ¿ok? Eso sí es súper importante porque al momento de nombrar yo tengo que priorizar para la numeración de la cadena. Si es que a mí se me aparece más de un grupo funcional, yo tengo que saber a cuál le doy prioridad. Los éteres. Tengo un radical, un oxígeno, otro radical. ¿Cómo se le llama? En orden alfabético, nombro los radicales y al final la palabra éter, ¿ok? Entonces, nombro los radicales de forma alfabética. Y luego simplemente puedo también sustituir el primer radical o el menor radical con la palabra oxi al final o terminarlo con la palabra oxi y el segundo con el nombre común. Por ejemplo, este es un etil, propil, éter o un etoxi, propano. ¿Sí? La palabra oxi ya me indica que aquí hay un éter. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el primero, ¿cómo se llamaría? ¿Qué es esto? Benceno. Es radical, ¿cómo se llamaría? Fenil. Ya, y este es un... Metil. Ya, No, en orden metil. alfabético, ¿qué va primero? Fenil, metil y finalizo con éter. ¿Se entiende? Aquí en la B, por ejemplo, ¿qué era esto? Cuando terminaba en Y, siempre le ponía yo la palabrita previa de iso. ¿Cuántos carbonos tengo? 3. Isopropil. Propil. Acá que tengo un metil. ¿Cómo se llama entonces este? Isopropil, metil, éter. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría esto? El C.
Iso. No es iso. Ciclo. Si tiene Propano. tres. Radical. ¿Cómo era la terminación del radical? Propil. Ajá. Isopropil, metil, éter. ¿Se entiende? Y así con todos los demás, ¿ok? Vamos a continuar porque necesito acelerar un poco esto. Ya, los aldehídos. Tengo el radical y tengo el terminal CHO, ¿ok? CHO. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el C respecto al oxígeno va a tener un doble enlace, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener una cadena primaria, ¿ok? Siempre va a ser a partir de una cadena primaria y vamos a ponerle la terminación al, ¿ok? Entonces, ¿cuántos? Yo priorizo, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza el aldehído? Voy a ponerle como número 1. Siempre el carbono, que se llama el carbono carboxil, que es el carbono desde donde sale cualquiera de estos como radicales que marca qué tipo de función es, va a ser el carbono 1. Yo siempre le voy a poner a ese como carbono 1. ¿Se entiende? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 1 tengo, ¿no es cierto?, el aldehído. ¿Cómo se llama este? Tiene 5, por lo tanto es un pentanal. Terminación al. ¿Sí? ¿Está claro el aldehído? Chicos. Ok. La cetona tiene un carbono con un doble enlace a un oxígeno. ¿Ok? Y la terminación siempre será ona. ¿Listo? O se le puede utilizar la palabra como tal, cetona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, aquí es una función que tiene carbonos secundarios. Si se fijan, tiene como si fueran radicales a los lados, ¿ok? Y entonces lo nombro colocando los nombres, obviamente siempre en orden alfabético, ¿no es cierto? Los nombres de los radicales que lo acompañan. Y al final pongo la palabrita cetona, ¿ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver estos de aquí. Tengo el carbono, ¿no es cierto? El doble enlace al oxígeno. Entonces, en este caso hay otra forma de llamarlo. Puedo yo indicar que esta es una única cadena de 4 carbonos, ¿ok? Y que en el segundo yo tengo mi cetona. Entonces, puedo nombrarlo como etil, metil, cetona, o puedo llamarlo como butanona. Es decir, cambiamos la terminación por ona. ¿En dónde está el doble, el acetona? En el 2. Entonces, 2-butanona. ¿Se entiende? O sea, profe, de cualquier manera es válida. Sí, cualquiera de las dos. ¿Se entiende? Ujú. También se lo puede nombrar como oxo, ya vamos a ver, ¿ok? Cuando el radical es un sustituyente, es decir, cuando este de aquí está en un extremo, como aquí. Ya, entonces, yo puedo nombrarlo, por ejemplo, miren en la B o en la A mismo. ¿Por dónde debería empezar a numerar? 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un penteno porque tiene un doble enlace, ¿no es cierto? Pero tiene la terminación de cetona. O puedo ponerle la terminación ona. Entonces, en este caso es 1, 2, 3, 3 pentenona, ¿no es cierto? Porque es un penteno con terminación ona por la cetona, ¿ok? ¿Se entiende? Ok. A ver, aquí por ejemplo tengo 2, ¿no es cierto? Entonces sería diona. ¿Me hago entender? Aquí también tengo un radical, que es un fenil, ¿no es cierto? Número 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y aquí tendría 1, 2. En el 2 tengo un fenil
Diona o dicetona. ¿Está claro? Vamos con el siguiente. Los ácidos carboxílicos, ¿sí? Son un radical y tienen un COOH. Se cambia la terminación por la palabrita oico. Entonces, nombro lo que suceda en mi cadena principal y al final a mi alcano, digamos, le pongo la terminación oico. Entonces, esta de aquí es la que predomina sobre todos los grupos, ¿ok? Esta es la que siempre va a estar por encima de todos. Por lo tanto, si ustedes tienen un ácido carboxílico, cualquier otro, este es el primero. A este yo le doy prioridad al momento de numerar. ¿Está claro? Esta de aquí me permite ubicar, ¿no es cierto? O localizar desde donde se encuentre la acetona y tengo que siempre colocar en la nomenclatura la palabra ácido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces va a ser un ácido. En el 3 tengo un metil. Es de 5, penta y termina con oico. ¿Sí? Si es que hubiera más de un grupo, sería di, tri, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo encuentro esto en un compuesto aromático, lo puedo nombrar directamente como carboxílico. Entonces, por ejemplo, este es un ácido benceno carboxílico. ¿Listo? Como no tengo nada más alrededor, entonces yo asumo directamente que únicamente este es el número 1 y que no hay más. ¿Sí? A este de aquí también se le llama, a este en específico se le llama ácido benzoico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Tengo una cadena principal. Por ejemplo, el B que está un poco más comprensible. O en el C. A ver, vamos con el B. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena? 5. Perfecto. ¿Cómo se llamaría? Ácido. Ácido pentanoico. Perfecto. Ácido pentanoico. Correctísimo. Fíjense en la C. ¿Qué tengo aquí? Un ácido carboxílico, pero acá tengo algo más. ¿Qué tengo acá arriba? Hidróxido o OH. No. ¿Qué dijimos que era el OH? Fue el primero que vimos. Un alcohol. Un alcohol. ¿Ok? Entonces, yo en este caso se utiliza el prefijo hidroxi cuando era, ¿no es cierto?, sustituyente. Entonces, por ejemplo, en este caso, como es un ácido carboxílico, ¿cómo se llamaría? Este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces es un ácido hidroxipentanoico. ¿Por qué hidroxi? Porque tiene un ácido, Listen, sí, se pone pero el 4-hidroxi. sí, ácido 4-hidroxi para indicar dónde está el alcohol. Penta, porque son 5 carbonos. Y la terminación, ¿cuál es la terminación del ácido carboxílico? Ico. Oico. Pentanoico. ¿Ok? ¿Se entiende? Listo. Entonces, por ejemplo, en este de aquí, ¿cómo se llamaría este? Es un ciclo pentanoico. Aquí está mi ácido carboxílico. Ácido ciclo pentanoico. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya. También hay derivados del ácido, sí, que es cuando tengo el COO, ¿ok? Que se utiliza generalmente como una derivada, digamos, del ácido carboxílico y que además voy a cambiar la terminación oico por ato.
de acuerdo al metal, ¿ok? Se cambia este hidrógeno por un metal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un propano, entonces no es un ácido propanoico, sino es un propanoato de y el metal. ¿Se entiende? Este de aquí no es tan común, por si acaso, pero sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer estos ejercicios. A ver, tengo, por ejemplo, los ésteres, ¿ok? Tengo el radical COO, uno de los O tiene un doble enlace, ¿ok? Y otro radical. Es decir, que mi COO está en la mitad. Estos de aquí son como una derivación del ácido que vimos antes, del ácido carboxílico, ¿ok? Y ahora, en lugar de utilizar, es como el anterior que veíamos, en lugar de utilizar la terminación oico, vamos a utilizar ato y el nombre del otro radical. Entonces, por ejemplo, la cadena principal en este caso, porque la B va antes que la E, aquí tengo un butano y aquí tengo un etano, ¿no es cierto? Como son radicales, butil, etil. ¿Cómo lo voy a llamar? Butano, terminación ato. De el otro radical, etilo. ¿Ok? Entonces, tengo en la mitad y veo que hay a los dos lados. Tengo en la mitad, ¿qué tengo a los dos lados? Hola. Tengo aquí en la mitad, ¿no es cierto? El uno O, el otro O, COO, acuérdense qué es. Tengo aquí un CH3 y acá otro CH3. ¿Cómo se llamará esto? Metanoato de metilo. Metanoato de metilo. Tengo metiles a los dos lados. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, el segundo. Tengo aquí, ¿cómo se llamaría este de aquí? Metanoato de etilo. Al revés, ¿quién va primero, el etilo o el metil? El de ti. Etil. Etanoato de metilo. ¿Sí? Ok, ¿está claro? Sí. Vamos con las aminas. ¿Sí? Las aminas son derivados del amoníaco. El amoníaco es el NH3, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, si es que yo le retiro un hidrógeno para convertirlo en radical, me queda como NH2. Entonces, en las cadenas siempre me va a quedar como un NH2 si es que está en un extremo o como un NH si está en la mitad. ¿Listo? ¿Se entiende? Porque tiene ¿cuántos hidrógenos? 3. Entonces, completa, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. En la esquina, en cambio, tiene el radical o el enlace más los dos hidrógenos. ¿Está claro? Entonces, se nombra añadiendo el nombre del radical hidrocarbonado, el sufijo amina. Entonces, por ejemplo, N, así se le llama, N, etil, ¿dónde está el etil? Propil, y termina con la palabra amina. ¿Sí? O si es que está, por ejemplo, de esta forma, tengo N-etil, N-metil, propilamina. Es decir, el último siempre va con la terminación amina. ¿Se entiende? Cuando yo pongo N, estoy indicando, ¿no es cierto?, que hubo aquí un desplazamiento de hidrógeno para poder unirse a los dos lados, o a los tres lados en este caso. ¿Se entiende? Entonces, en orden alfabético, ¿no es cierto? Primerito el etil, luego el metil, luego el propil, digamos. Entonces, N-etil, N-metil, propil, amina. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo se llamaría? El primero. Metil, Etil N-metilamina. primero. ¿Cuántos carbonos tiene mi cadena? 1. Directamente, metil, amina.
porque no hay nada más, no hay dónde perderse, ¿ok? En el segundo, ¿cómo se llamaría? N-dimetilamina, ¿ok? N-trimetilamina, aquí. N-etil, metil, propilamina. ¿Se entiende? N-ciclopentilamina. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora vamos con las amidas. Estas también son derivados del ácido carboxílico, ¿sí? Lo que aquí vamos a tener es que en lugar de un oxígeno que teníamos en los ácidos carboxílicos, yo tengo un nitrógeno, ¿ok? Y también aquí vamos a utilizar la terminación amida. ¿Listo? Entonces, se va a nombrar como el ácido del que proviene, pero ahora con la terminación amida. Fíjense en este de aquí. Tengo una cadena carbonada de ¿cuántos? De 3, ¿no es cierto? Y acá en cambio tengo una cadena de 2. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría? N, porque aquí tengo otra vez N, ¿no es cierto? Etil, propan, amida. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, si está como sustituyente, es decir, si está como radical, se va a utilizar el prefijo carbamoil. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, está como radical en una cadena principal. ¿Por qué es principal? Porque está el COOH. ¿Qué es el COOH? El ácido carboxílico. El ácido carboxílico tenía la terminación oico y el inicio ácido. ¿Ok? Entonces, ácido 4, carbamoil. ¿Por qué? Porque es una amida. Hexa porque son 6. Oico porque es la terminación del ácido carboxílico y el ácido carboxílico está antes que el amido. Por lo tanto, yo tengo que tomarlo al ácido carboxílico como la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 4 tengo esta amida carbamoil. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos? Ya. Entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, diferentes ejercicios. Por ejemplo, fíjense aquí, yo tengo directamente una amida, ¿no es cierto? Metilamida, porque no tengo nada más. Aquí tengo la amida y aquí tengo 1, 2 y 3. ¿Cómo se llamaría? Propanamida, ¿sí? Aquí tengo trimetilamida, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces pongo N, por ejemplo aquí, N, fenilamida. ¿Se entiende, chicos? ¿Estoy siendo clara? Se utiliza la terminación amida. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen. ¿Listo? Y al final les voy a poner algunos ejercicios. Entonces, primerito, este es el orden correcto para nombrar. ¿Listo? Quiero que estén muy atentos. Primerito, bueno, esto está en inglés, pero les voy a ir diciendo. Primerito, ácido carboxílico. Esto está en orden de prioridad, ¿ok? Ácido carboxílico. Luego viene el éster, ¿ok? Luego viene la amida. Luego vienen los nitrilos, ¿ok? Los nitrilos, en cambio, es un carbono, una cadena carbonada que tiene un triple enlace a un nitrógeno. Entonces, vamos a repasar nuevamente los grupos funcionales. El ácido carboxílico, un carbono, doble enlace a un oxígeno, un enlace a un OH. Termina en oico, ¿no es cierto? El éster, en cambio, es un carbono que está entre una cadena carbonada, un doble enlace a un oxígeno, un enlace simple a otro oxígeno que está unido a un radical. Y aquí, en cambio, nombrábamos de acuerdo a los dos que están a los lados. Ya vamos a ver ejemplos. La amida,
¿ok? La amida, en cambio, era similar, ¿no es cierto?, al ácido carboxílico, pero en lugar del oxígeno tengo un nitrógeno y tengo un hidrógeno más. ¿Sí? El nitrilo, que como les decía hace un momento, es un triple enlace a un nitrógeno. Luego vienen los aldehídos. Carbono con doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un hidrógeno. Luego vienen las cetonas. Doble enlace a un oxígeno y radicales hacia los dos lados. ¿No es cierto? Alcoholes que tienen un OH en algún lado, ¿no es cierto? Aminas que tienen un NH2 en algún lado. Y éteres, que es un oxígeno con radicales. Esto es importantísimo, chicos, porque esto les demarca a ustedes a cuál le doy la prioridad, quién debe ser nombrado primero. ¿Está claro esto? ¿Estamos claros con esto? Ok. Yo aquí les he puesto algunos ejemplos para que ustedes me vayan entendiendo, ¿ok? Por ejemplo, el ácido carboxílico. Como decíamos, ¿no es cierto? Tengo un radical, tengo el carbono, doble enlace oxígeno, enlace a OH, ¿sí? A este de aquí yo lo voy a llamar el carbono carbonilo, donde esté siempre en la función yo le voy a llamar el carbono carbonilo. Y a este carbono carbonilo siempre le voy a poner el número 1. Es decir, eso me permite a mí demarcar desde dónde hacia dónde voy a ir contando mi cadena carbonada. Eso sí necesito que esté súper claro. ¿Está clara esa parte? Si se fijan aquí, yo tengo un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Tengo una cadena carbonada, tengo un doble enlace y además aquí, como este es mi carbono carbonilo, voy a empezar la numeración. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como es un ácido carboxílico, empieza siempre con la palabra ácido. Ahora, cuando yo tengo un doble enlace, como yo no puedo decir que este es un buteno, ¿no es cierto? Porque es un butanoico, un ácido butanoico, yo voy a utilizar la terminación eno. Y si es que tuviera un triple enlace, ino. ¿Ok? Eno de alqueno, ino de alquino. ¿Dónde está el doble enlace? En el 2. 2-eno, también se suele utilizar en o in. Y finalmente el nombre de la cadena principal. 1, 2, 3 y 4 con la terminación oico. ¿Se entiende? ¿Fue claro este ejemplo, chicos? Entonces, cuando yo tengo un doble enlace en una cadena y además tengo una de estas funciones, o sí, funciones, entonces lo que voy a hacer yo es nombrar o numerar dónde se encuentra el doble o triple enlace con la palabrita en o in. Y en el caso del ácido carboxílico siempre va la palabra ácido antes y al final la terminación oico. En el caso del éster, ojo que aquí estoy yendo en orden, ¿no? En orden de prioridad. En el éster yo tengo dos cadenas a los dos lados, ¿cierto? Tengo mi carbono con un doble enlace oxígeno y un enlace simple oxígeno. Este de aquí, yo decía, ¿no es cierto?, que tengo que nombrar las dos cadenas como si fueran alcanos, pero al primero le cambio la terminación por ato. Tengo una cadena de 4, una cadena de 3. Es decir, tengo un butano y tengo un propano. En orden alfabético, primero va mi butano. Entonces, este se llama butanoato de propilo. ¿Se entiende? Ya. Luego vienen las amidas. Las amidas eran aquellas que tenían un NH2. ¿Ok? Entonces, nombro la cadena principal. ¿Por dónde empiezo? Por mi carbono carbonilo, es decir, por donde el carbono, por donde salen mis radicales de la función, o por donde sale la función como tal. 1, 2, 3, 4. Butano, porque son 4. La terminación, amida. ¿Listo? En los nitrilos, yo tengo un triple enlace. ¿Podré tener un nitrilo en la mitad?
No, porque no se cumpliera la tetravalencia. Correcto, muy bien. Ahora, en este caso, ¿sí? Yo puedo decir que tengo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Que en el 3 tengo un propil, perdón, un metil. Y que como es una cadena de 4, es un butanol, butanal, perdón, butano. Ya. Entonces, en el 3 tengo un metil y es un bután nitrilo, la terminación nitrilo, ¿ok? Solo puede estar en un extremo porque si no, no cumpliría con la tetravalencia del carbono. ¿Qué otro nombre puede tener? Puedo tomar yo a mi nitrilo como base y si es que terminaba en Y, yo le podía poner la palabrita iso, ¿ok? Como cuando tengo yo, utilizo la palabrita iso, cuento todos los carbonos, incluyendo el de acá, puedo decir que en total tengo 5 carbonos y por lo tanto este es un isopentano nitrilo, ¿ok? Acuérdense que cuando tengo terminación en Y, es iso. Cuento todos los carbonos, pentano. Como tiene aquí un nitrilo, nitrilo. ¿Me hago entender? Es súper importante que entiendan esto del iso porque puede estar en cualquier tipo de cadena. Puede estar en una cadena principal o puede estar como radical. Como habíamos visto, ¿se acuerdan el isopropil? ¿Se acuerdan? Es como si yo tuviera un carbono aquí al lado. ¿Listo? Después de mis nitrilos vienen los aldehídos. Los aldehídos básicamente es un carbono con un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un hidrógeno. Si tengo una cadena de 4, simplemente voy a terminar con un al. Entonces, pentanal, butanal, ¿sí? Propanal, etanal. ¿Se entiende? ¿Es claro esto? Ahora, si es que yo tengo con un ciclo, por ejemplo, entonces va a ser un ciclo ciclohexil metanal. ¿Por qué metanal? Porque esta va a ser mi cadena principal, donde se encuentra la función, en este caso la función aldehído. ¿Ok? ¿Me hago entender? Entonces aquí tengo un único carbono, que es mi función principal, o que es mi cadena principal, es un metano, ¿no es cierto? Y del metano está un aldehído y además un ciclohexil. Entonces, ciclohexil metanal. Si es que, por ejemplo, fuera una cadena de más, tendría que indicar en dónde está el ciclohexil y, de todos modos, el nombre de la cadena con terminación al. El siguiente son las cetonas. Las cetonas es un carbono con un doble enlace a un oxígeno y que puede estar en medio de una cadena. Entonces, tengo que ubicar la cadena y en la cetona cambiaba la terminación por ona. Entonces, tengo 3 carbonos, propanona. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí una cadena larga de 6, en el 3 tengo la ona. Entonces, hexaona. ¿Se entiende? En los alcoholes tengo yo una cadena y en cualquier lado yo puedo tener un OH. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1 y 2. Acuérdense que donde está el radical no hay carbono. Se cuenta desde la puntita anterior. Entonces, tengo 1 y 2, etanol. Terminación ol. Fíjense esta cadena de 7. En el 3 yo tengo un ciclo propil. En el 4 yo tengo un isopropil. Miren lo que les decía hace un momento. Iso, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2 y 3, propil. ¿Se entiende eso? Y como tengo 7 carbonos en la cadena principal, heptanol. Si tuviera otro alcohol, tendría que poner 1, y donde se encuentre el otro, heptadiol, de acuerdo a la cantidad de alcoholes que tenga. ¿Está claro? Chicos, necesito saber si es que estoy siendo clara.
¿Están todos con las cámaras apagadas? No sé si es que están presentes. Chicos, ¿está claro? Sí, Gracias. Sí. Ok. Luego vendrían las aminas. En las aminas yo tengo un NH2 en el extremo de la cadena. ¿Ok? Acuérdense, en esta puntita no hay carbono. Cuento desde la siguiente, porque aquí está el grupo funcional. 1, 2, 3 y 4, bután, amina. La terminación, amina. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, aquí un ciclo de ¿cuántos? 5, ¿no es cierto? Ciclo pentán, amina. Donde esté el NH2, amina. Y finalmente voy a tener los éteres, ¿ok? En los éteres yo tengo 2 cadenas y en la mitad voy a tener un oxígeno, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un CH3 y el oxígeno en la mitad. Ahora, cuidado, no es que el hidrógeno esté junto al oxígeno, ¿no es cierto? El carbono tiene sus 3 enlaces de hidrógeno alrededor, solamente es la forma de expresarlo comprimido. Entonces, a veces suele salir así en la bibliografía, al revés, H3C. ¿Por qué? Solamente para demostrar o para recordar que el radical que se une al oxígeno es el carbono, que además está unido a sus hidrógenos. ¿Sí? Que es lo que veíamos al inicio cuando veíamos la fórmula desarrollada, la semidesarrollada, ¿no es cierto? Y la comprimida. Entonces, en este caso del éter, lo que voy a hacer es nombrar, ¿sí? Con la palabra oxi. Entonces, metoxi, ¿por qué? Porque es un metano, ¿no es cierto? Un metil. Metoxi y al otro lado tengo un metano. Metoximetano. O puedo llamarle, ¿cuántos metiles tengo? 2, ¿no es cierto? Dimetil éter. ¿Está claro? Fíjense este ejemplo de acá. Tengo aquí mi éter, ¿no es cierto? Tengo un etil para acá y para acá tengo un isobutil. Entonces, etil, isobutil, éter. ¿O cómo sería la otra forma de nombrar? Etoxi, isobutano. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Con el oxi en la mitad. Fíjense en el de acá. Ahora, una cosita. Cuando yo tengo una terminación en Y, se llama isobutil, pero si empiezo con la Y al inicio de la cadena, en cambio se utiliza la palabrita sec o el prefijo sec, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3 y 4, perdón, 1, 2, 3 y 4 carbonos, este no cuenta, acá está el oxígeno, 1, 2, 3 y 4, sec-butil. ¿Por qué? Porque aquí, este como radicalcito que tengo aquí, me hace nombrarle con la palabrita sec. Así como acá utilizaba la palabrita iso cuando está al final, cuando está al inicio utilizo la palabrita sec. ¿Se entiende eso? Entonces, yo tengo un etil, sec-butil, éter. O un etoxi, sec-butano. Miren, este último, tengo un etil y un exil. Entonces, etil, exil, éter. O etoxi, hexano. ¿Está claro? Chicos y chicas, necesito que me digan si esto está claro. Yo sé que es un montón de información, sin embargo, tienen esto también en su guía, entonces sí les pido revisar. Les pido también tener clarísimo el orden en el que tienen que ir nombrando cada uno y también les recuerdo que pueden buscar información en internet, hay un montón de videos sobre esta parte. Aquí hay algunos ejemplos que creo que podría serles útiles para practicar. Quisiera, por favor, que los anoten. ¿Sí? Por ejemplo, la primera, ¿qué será? No quiero que me den el nombre, solo que me digan qué será. ¿Qué tipo de compuesto será este primero? ácido carboxílico, No, el ácido carboxílico no tiene nitrógeno. Es COOH el ácido carboxílico.
Aminas, ¿Amina o amida? no, amina. No. A ver, la diferencia entre la amina y la amida es que la amina, fíjense, tiene solo la terminal NH2. En cambio, la amida, ¿dónde estás? Aquí, tiene un doble enlace de oxígeno y el NH2. ¿Ok? La amida, digamos que es un poco más compleja porque tiene el oxígeno. Entonces, esta es una amida. ¿Ok? Este de aquí, ¿qué será? ¿Nadie? ¿Qué es esto? Un éster. Perfecto, gracias. ¿Qué será este de acá? C, Un doble éter. enlace. No, el éter, aquí le faltaría otro radical. El éter es solo con oxígeno. Éster podría ser, pero el éster tiene otro radical al otro lado, como este. Alcohol, No, el alcohol solo tiene un AH. Este es un alcohol. ¿Qué será este? Es un aldehído. ¿Ok? Este de aquí, ¿qué es? Recién dijimos. Amina, Eso, perfecto. Listo. Este de aquí, ¿qué será? ¿Qué será esto? un aldehído. Correcto. Listo. Entonces, chicos, chicas, sí tienen que repasar esto bastante, ¿ok? Saber identificar y saber nombrar. En el examen yo sí voy a tener muy en cuenta eh, esto. ¿Cuál es cada uno? ¿Cómo se llama? Identificar, ¿sí? Porque eso es como la base de lo que tienen que saber, ¿ok? Nombrar o identificar o identificar el gráfico o graficar si yo les doy el nombre, ¿ok? Listo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, yo sé que es bastante información, sin embargo, estoy segura de que van a poder lograrlo. ¿Tienen cualquier duda? Por favor, escríbanme, ¿ok? Pueden contactarme por correo o por la plataforma, yo voy a estar pendiente y podríamos dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos el día martes. ¿Tienen alguna duda? Ok. Pendientes, por favor, con las fechas límites, prueba de unidad, trabajo desde la semana, ¿ok? Y la próxima semana tenemos los exámenes. ¿Listo? Creo que podemos dejar.